tal, amigos de YouTube? Estas son algunas características que debes de tener para poder estudiar filosofía, o que te orillarán a querer estudiar filosofía, y una de ellas, la más importante, creo que es que te indagas por todo, y lo peor de todo es que a todo tratas de darle una respuesta. ¿Te ha pasado en algunas ocasiones? Eso se da mucho en la juventud, cuando uno empieza la adolescencia, que te preguntas por cosas que a lo mejor la mayoría de las personas no se preguntan, o que bien dan por seguro o por sentado, como por ejemplo una estupidez, ¿qué es el vaso? ¿Qué es un vaso? Y te podrían decir, pues, un vaso es un trasto, un utensilio en el cual se vierte el líquido para beberlo desde ahí y no tener que utilizar las manos, o no tener que agacharse en los ríos o empinarse en algún charco, etcétera. Pero no te quedas conforme con la respuesta. Si no te quedas conforme con la respuesta, ese es un indicio de que tienes que estudiar filosofía, o que tu pensamiento está muy encaminado hacia la vislumbración filosófica de las preguntas o de las respuestas que quisieras generar. En la filosofía importa más las preguntas que las respuestas. Sí, yo sé que es inherente que el preguntar conlleva la necesidad de una respuesta, pero la filosofía está más, yo podría decir, un 99.9% enfocada en la pregunta más que en la respuesta, que si bien es importante responder, es creo que más importante dar una pregunta certera para encontrar una respuesta en algún momento certero. Sin embargo, el papel del filósofo no es responder, sino más bien preguntar. Como por ejemplo, te has preguntado, ¿por qué la persona que vende fierro viejo pasa a la hora que uno está haciendo un video? La respuesta no va necesariamente encaminada hacia lo que la circunstancia inmediata podría aplicar de aquello por lo que preguntas. Es decir, la ciencia ha respondido muchas cosas con respecto a la realidad, pero son respuestas inmediatas. Es decir, nosotros vemos efectos de ciertas causas. Esos efectos hacen que nos preguntemos cosas en razón de qué fue lo que lo causó. Y la ciencia responde que la causa es X o Y de cierta pregunta que tiene. Pero esas respuestas por lo regular son inmediatas, es decir, son de causas inmediatas. ¿Por qué se cayó el vaso? Porque una fuerza lo arrojó. Pero no se pregunta el porqué del caer, qué es el caer, qué sentido tiene la existencia caer, existe o no el término en sí caer, o solamente es una proporción gramatical. La gramática es en sí misma una existencia tangible o metafórica o abstracta. No se pregunta eso la ciencia, porque literalmente no tiene nada que ver la ciencia ahí, porque solamente le interesa las causas inmediatas. En la filosofía le interesan las causas últimas, o pretender una causa última, más bien dicho. Es por eso que cuando tú te preguntas algo y alguien te responde de una manera, pues, digamos, hasta científica, te quedas inconforme. ¿Por qué? Porque esa no es la respuesta que buscas. Es más, ni siquiera buscas en sí una respuesta, solamente buscas la pregunta, una pregunta que sea profunda, una pregunta que busque la profundidad de aquello por lo que preguntas. Y por lo tanto no hay una respuesta válida que en este sentido la ciencia o la superchería pudieran ofrecer a esa cierta pregunta. Estudiar filosofía es una pasión. Debes de tener ciertas cualidades. Al decir cualidades, no se entienda como cosas que hagas literalmente, es decir, o por lo menos no necesariamente. Es decir, en la filosofía no vas a generar facturas, ni hacer cuentas, ni hacer operaciones matemáticas.
Puedes proyectar tus ideas en un libro, por supuesto, en una revista, en una publicación, pero no es necesario que lo hagas. Para fines objetivos de lo que la carrera, de lo que se tiene que hacer en la carrera, y ese hacer no está encaminado en algo pragmático, no es una praxis como tal, sino es una contemplación. Eso es. La praxis en sí misma de la filosofía es la contemplación. ¿Y contemplar qué? Contemplar todo. Por eso la filosofía pregunta sobre todo, porque es en sí misma la contemplación. Y al contemplar, por obviedad, te haces cuestiones y te preguntas por cosas que aparentemente son con un cierto sentido, tienen una cierta lógica, una cierta coherencia, y que en la gran mayoría de los casos pues todos aceptan como tal. Sin embargo, te queda esa espinita y sigues preguntando, pero ¿por qué? La pregunta del niño, ¿por qué? Y cuando le respondes al niño, te dice, pero ¿por qué? Y le vuelves a responder, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y podremos llegar a ese bucle interminable del por qué, del por qué del por qué. Y si te das cuenta, como que pierde sentido, o por lo menos no tiene un sentido que a como estamos acostumbrados culturalmente y cotidianamente deba de tener un sentido, porque pensamos que lo que no tiene sentido no tiene sentido. Así es de tajante, por ejemplo, en la lógica. Lo que es y lo que no es no es. Lo que tiene sentido lo tiene y lo que no lo tiene no lo tiene. No puede algo no tener sentido y tener sentido a la vez, según la lógica, por supuesto. Pero nosotros podremos hasta desgranar ese razonamiento y tratar de entrever que el no sentido de algo es en sí mismo su sentido. Medio loco, medio confuso. Aquí cualquier persona, cualquier estudioso en sí mismo, profundo de la lógica, me diría que estoy mal de la cabezota. Pero eso ya, ese comentario que emanara de esa persona es en sí mismo ya un dogma, ya es un pensamiento fijo, establecido, que no cambia. Y recordemos que si nosotros pensamos un tanto a profundidad la realidad es una mezcla entre aparentemente dos situaciones, que es lo estático, lo que ya es, el ser mismo de la cosa, de las cosas, y su cambio, porque las cosas son mientras están cambiando, y cambian, pero siguen siendo lo que son. Yo sigo siendo yo, y sin embargo he ido creciendo, ya no soy el mismo bebé, pero soy el mismo, pero no, pero sí. Soy el mismo bebé, pero no. Se puede ver, por lo menos materialmente se ve. También se ve en pensamiento, en ideas. Hay muchas secuencias, fases del desarrollo del ser humano, y sin embargo sigue siendo ser humano. Es decir, somos y no somos a la vez. Esta contradicción es la que nos aqueja, por lo menos a mí como pensador, o como pretendiente a pensador. Que si no soy un pensador de grandes ligas, pero pienso, o por lo menos creo que pienso. Y cada vez que me pongo a razonar sobre temas X, pues siempre llego a un bucle. Por lo menos yo, no sé si les ha pasado a ustedes que les guste la filosofía o analizar las cosas desde una perspectiva filosófica, si bien no se dedican a la filosofía de tiempo completo, pero llega uno a un bucle en el cual aparentemente hay una contradicción en términos de lo que entendemos como una contradicción, y esa contradicción no es otra cosa, según yo, esa brecha que que aparentemente es infranqueable, que cuando la saltemos tendremos ese salto evolutivo en el sentido intelectual, porque aprenderemos a conciliar lo que es aparentemente en nuestro pensamiento al día de hoy inconciliable. Es raro, pero es
Es magnífico encontrarte con este tipo de cosas, porque si te pones a pensar cualquier cosa, las cosas son lo que son. Pero por el hecho de que son lo que son, y hay este mecanismo en la realidad que hace que esté cambiando todo paulatinamente, en verdad, o por lo menos lo que pensamos que es así, la cosa está siendo, pero no siendo a la vez. No es porque siempre está cambiando, está en un constante desfase, en una mutación, en un desarrollo, en un desgaste, en una podrición, en una transformación. Y sin embargo, sigue siendo lo que es. Porque, por ejemplo, si las cosas no fueran lo que son, yo estaría mutando a cada rato en un sentido en el que sería inaccesible el apreciar que soy, y entonces sería imposible conocerme o conocer algo. En este caso estamos hablando de mí como punto de comparación, de ejemplo. Si yo estuviera mutando a cada rato y de repente fue una silla, un árbol, Britney Spears, Shaquille O'Neal, regresara a ser yo, luego fue a Platón, luego fue una tijera y estuviera mutando, sería imposible el conocimiento de algo. Lo único que sabremos es que no podemos saber nada. A lo mejor la conclusión que llegó Sócrates desde el inicio, ¿no? O por lo menos que se le achaca a Sócrates. Es por ello que somos lo que somos. El principio de identidad en la lógica. La cosa es lo que es. Punto. Ya. Yo soy lo que soy. Se escucha muy obvio, pero en profundidad tiene cimientos muy arraigados y que le dan sentido a la realidad, y de ahí toma pautas la ciencia para empezar a desarrollar su trabajo de investigación en cualquier campo. Pero eso que soy, lo soy en virtud de algo que le da permanencia, de un algo o alguien, entiéndelo como quieras, que le da permanencia o que le atribuye permanencia en cierta medida. Y sin embargo esa permanencia, lo pongo como en secciones, esa permanencia también permite la impermanencia, no de ella misma, sino de todos aquellos rasgos, características que, si bien permiten que sea ella misma, también le permiten mutar y mudar a otra cosa, pero siendo ella misma. Es una notable contradicción, sí, y sin embargo así funciona la realidad, porque yo soy el mismo bebé, el mismo Ivancito, desde que nací. Bueno, ese nombre me lo pusieron mis padres, por supuesto, pero vamos a suponer que sí soy un Iván. Si no sé qué soy, es el nombre que me pusieron, pero vamos a suponer que soy eso. Y ese bebé es el mismo que ustedes ven aquí, ya con barba, con cabello largo, con algunos estudios sobre filosofía, con gustos, preferencias, con vicios, con virtudes, con todo lo que ustedes quieran, pero que se han ido adquiriendo a través de los años, y esos años se han ido adquiriendo, y por lo cual al adquirir cosas, al meterle cosas, al agregarle cosas a algo que en este caso soy yo, está rompiendo lo que es en esencia y le está agregando más de lo que es, o le está quitando cosas de lo que era en originalidad, y sin embargo sigue siendo el mismo original. Y aquí la cosa sería desmenuzar, desgranar qué es aquello que la cosa o que los seres o las personas somos en original, en contraste de las cosas que se le agregan o que se le pretenden quitar. Y esa línea no está clara, no se conoce. Aristóteles lo intentó, la clasificación de las cosas. En el Organón habla sobre esas clasificaciones, esas categorías que las cosas pueden tener, partiendo de dos conceptos fundamentales, que es la substancia y el accidente. Es decir, uno se refiere a la cosa en sí misma, lo que es, y el accidente a aquello que se le puede agregar, que puede o no puede tener la cosa. Y aquí estamos hablando en estos términos ya de metafísica.
que es pensar o reflexionar acerca de lo que las cosas son en sí mismas y de lo que no son en sí mismas. Y de eso, a llegar a la resolución de qué es el ser humano, o vamos a bajarlo un poquito más, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? Como Iván, yo no soy un Iván, soy una entidad a la cual, materializándose, encarnándose, si bien existe el alma o no, hay un algo que llamo yo, que está encarnado, o que bien es este cuerpo también. Una de dos. Si es un yo que se encarnó, es que hay como una especie de separación entre ese yo, que se entiende como el alma, y el cuerpo, que no soy yo, sino que lo habito, que el yo habita ese cuerpo, es la corporeidad, corporeidad pues. O bien que esa corporeidad, junto con la inmaterialidad del yo, son una y la misma, y por lo tanto en sí mismo somos un saco de huesos, tendones, ligamentos, fluidos, etcétera, de carne. Somos un costal de carne, ¿o no? No se sabe. Y como estamos fusionados entre lo que entendemos el alma y el cuerpo, pues no sabemos si somos la mezcla de ambos o si somos uno solo. Si nosotros interpretamos lo que hasta ahora hemos dicho, de que el alma y el cuerpo, dos cosas aparentemente distintas, existen por separado o unidas y son una misma cuando está encarnada el alma, será verdad o no, o existirá una o no, es casi lo mismo a cuando pensamos el ser y no ser de las cosas. Las cosas son y no son, lo que decimos al principio. Si pensamos que son, dejamos a un lado la evolución, el desarrollo, que la cosa es inmutable y por lo cual no debería deteriorarse ni morir, porque morir implica un desfase en sus funciones, un desfase en su sistematización, cómo está estructurada esa cosa u objeto. Pero el ser íntegro, el ser eterno, implica que nunca se denigra, nunca se desintegra, nunca se le agrega, que ya tiene todo lo que puede tener y ya es todo lo que puede ser. Es más, y que es en ese sentido intocable, imperceptible también. ¿Por qué? Porque como es todo lo que puede ser, ya ni siquiera necesita en sí mismo que se pueda ver. Porque al verlo, nosotros, ciertamente, al observarlo, estamos implicando una especie de acción de agregar o de quitar a la cosa. Ejemplo, yo al vaso, si fuera vaso en su totalidad, le estoy agregando el hecho de verlo, de conocerlo, ¿sí? Que uno podría decir, no, eso te lo estás agregando a ti, sí, ciertamente, pero el vaso también está implicado en esta relación, que es el paradigma sujeto-objeto en la epistemología. Está implicado aquí, y al estar implicado ciertamente le afecta el hecho de que yo lo esté intuyendo. Pues al intuir las cosas, ciertamente nosotros, o bien de una forma inmanente, él posee su esencia, y yo, en mi inmanencia, tiene que existir una especie de trascendencia que tome algo de su inmanencia y lo revierta hacia mi inmanencia para yo en efecto poderlo conocer. Y yo al hacer esa acción, yo en efecto le estoy quitando algo no material, sino algo, vamos a llamarlo así, metafísico. Estoy poseyendo, estoy, como bien la palabra lo dice, aprehendiendo, con H, aprehendiendo, aprender, estoy aprendiendo algo de la cosa. Y te deja pensando. Y esto es a lo que uno se dedica en filosofía. Es una de las cosas
que te hacen enamorarte más de la carrera y que te hacen querer profundizar y por lo tanto querer leer para saber qué dijo otro tipo en otra época o en esta época o en otra parte del mundo con otro tipo de cultura, otro tipo de ambiente, de contexto en el cual quizás pudiera aportarte algo. Ojo, no a responder, sino a preguntar de otra forma, de otra manera, a preguntar de manera más efectiva y quizás en algún punto poderlo responder. Sin embargo, insisto en que una de las finalidades de la filosofía no es el responder, sino el preguntar. ¿Por qué? Porque si imagináramos que se pudiera responder con efectividad las cosas en filosofía, pues ya no tendría chiste hacer filosofía. No chiste en el sentido de la filosofía como un arte, como el arte de pensar, no en la filosofía en términos como una ciencia, porque una ciencia en efecto tiene la finalidad de responder, pero en la filosofía eso es lo que le da vida, el preguntar, no el responder. Para responder pues existen las ciencias, que no es menospreciarlas, pues está bien, es su función, cada uno tiene sus funciones. La filosofía es preguntar y la ciencia es responder, aunque la ciencia dudo mucho que pueda responder a profundidad lo que la filosofía pretende preguntar. En fin, ya me alargué con este video. Fue espontáneo, ya tenía mucho que no hacía videos. Voy a hacer otros paulatinamente, no voy a decir cuándo, porque prefiero que sea así espontáneo. No me gusta hacer los videos como forzados. Se siente como muy inoriginal, aunque estén bien editados y la fregada y media. Pero me gusta mucho más hacer así los videos. Esta se me ocurrió, se me prendió y dije, esto lo tengo que decir, lo tengo que sacar de mi interior, lo tengo que tronar. Y lo quería mencionar. Si tú quieres estudiar filosofía, esta es una de las características que debes de tener. El ansia de preguntar. Si te ha pasado esto, está por seguro que en ti está naciendo o que está viva la chispa de la filosofía. Ello no implica que tengas que estudiar filosofía. Te puedes dedicar a otra carrera, a lo mejor que te dé beneficios económicos, y la filosofía tomarlo como una especie de hobby, que no es nada malo, está muy bien así también. Y sin embargo, en cualquier disciplina a la que tú te quieras dedicar que no sea filosofía, vas a tener que utilizar filosofía. ¿Por qué? Porque hacer filosofía no necesariamente es especializarse en lo que en rigor se le conoce como filósofo pensador. Hacer filosofía es pensar, es tratar de profundizar un problema, y profundizar un problema implica tratar de responder una pregunta para solucionar ese problema, ¿sí? Y lo puedes hacer en cierto grado a tratarlo de responder el problema por su causa inmediata, como hace la ciencia. La ciencia utiliza la filosofía queriéndolo o sin querer en sus científicos, porque los científicos tienen a fuerza que hacer filosofía. ¿Para qué? Para tratar de preguntarse las cosas de una forma y una óptica, una perspectiva total nueva y diferente, para tratar de responder la problemática. Aquel pensador o aquel científico que no hace el ejercicio de filosofía en su disciplina, no se puede llamar un buen científico, por lo menos desde mi perspectiva. Es una característica fundamental que debes tener si quieres acercarte a este mundo maravilloso de la filosofía, que si bien para algunos dirán pues, que son libros, son porquerías y medias de estar ahí enclaustrado en casa como ratón de biblioteca, no es tanto así, porque cuando haces lo que te gusta, pues que lo puedes alternar con hobbies. Digo, creo que yo entiendo que somos los seres humanos tan múltiples, tan complejos, que uno no puede estar enclaustrado en su casa, por ejemplo, leyendo todo el día, porque, bueno, creo que yo no lo hago, ¿no? Leo a ratos en momentos y en otros momentos, pues, tengo mis ratos de ocio, como todos los seres humanos. Y sin embargo, en esos ratos de ocio, en los que uno se explaya o trata de desestresarse o cambiar la rutina, pues ¿qué crees? Pues también ahí llega la filosofía. Estás en un partido de fútbol, por ejemplo, a mí casi no me llama la atención, pero bueno, a la gente que le llama la atención, está en un partido de fútbol, y sin embargo como que está ahí el toque de la filosofía diciendo, ¿y por qué el balón es esférico?
¿Y por qué todos están corriendo y volteas a ver a todos? ¿Por qué vemos esto? ¿Por qué nos gusta? Estás en la computadora, estás en un videojuego y estás reflexionando. Es decir, la filosofía es algo que te acompaña, se vuelve una forma de vivir. Y si percibes eso, es que una de dos: vas a ser un buen profesional en lo que te dediques siempre y cuando acompañes tu actividad con la filosofía, o bien si te quieres dedicar a la filosofía como tal, vas a ser un buen filósofo, precisamente porque en todo le ves la máscara filosófica. Bueno, pues sin más, nos despedimos de este video. ¿A dónde vas cuando dices que vas?